Ahí estaban las declaraciones del mandatario sobre la autoridad, ¿no es cierto?, para la reconstrucción con cambio. Bueno, nos acompaña el congresista de la República, Johnny Lescano Anzieta. Bienvenido, congresista. ¿Qué tal? ¿Qué le ha parecido a usted la designación de Pablo de la Flor Belaúnde, ¿no? Y ahora tenemos a quien va a dirigir esta autoridad para la reconstrucción con cambios. Yo, en particular como vocero de Acción Popular, el día que se aprobó esta ley, dijimos que estos modelos de designar una autoridad autónoma y un jefe, un gerente, un director ejecutivo, ya se ha puesto en práctica. Es un director ejecutivo de esta autoridad. Tiene rango de ministerio. Sí. Ya se hizo en el tiempo de Alan García y fracasó. Fracasó. Y yo no veo con mucho ánimo la designación del señor Pablo de la Flor o de cualquier otro, porque se está tomando un modelo que ya la experiencia nos ha demostrado que no resulta. Hay una ley, María Jesús, del 2011, la ley 29.664, y establece todo un sistema para la reconstrucción del país. Se pero si tuvimos una mala experiencia con lo del Forsur en el sentido de las demoras. Fue antes de la ley, y el Congreso aprobó una ley para que se pueda reconstruir bien. Y decía que quien debía dirigir la reconstrucción es el primer ministro, no una persona que lo nombran, que puede ser un buen profesional, aún cuando pueda tener, digamos, los pergaminos, la experiencia, el nivel de consensuar, va a tener que consensuar también y tener mucha llegada, incluso con las fuerzas políticas en el Congreso, ¿no? Sí, pero yo pienso que ¿para qué hacer un modelo fracasado del gobierno aprista, donde hubo corrupción a usted le hubiera gustado más, digamos, que el mismo gabinete, pues que ya ha estado viendo las zonas, había un ministro responsable en cada barra, ellos son los dedicados a reconstruir, a dirigir, a hacer las carreteras, la vida en un país. ¿Por qué tiene que ser un modelo, una autoridad paralela al gabinete? A mí me parece eso, yo se lo dije al ministro, no está bien, al primer ministro. Al primer ministro. Al primer ministro. Ahora, hablando de ministros, ¿no? Para muchas personas ya casi el SAR de la reconstrucción era el señor Martín Vizcarra, que además lo hemos visto muy activo, viajando acá, allá, monitoreando y todo eso, ¿no? Y ahora lo quieren incluso interpelar. Todos los ministros han estado trabajando bien, ya conocían su departamento. ¿Ha sido positiva la respuesta del Ejecutivo? Sí, nosotros reconocemos que han estado trabajando bien. En la emergencia. Ya conocían qué carreteras se ha destrozado, cómo estaban los colegios. Ellos han debido reconstruir. ¿Para qué nombrar? Señores que pueden tener grandes pergaminos, pero que no conocen la situación del país. Ahora, pero este señor Pablo de la Flor, esta autoridad va a trabajar directamente con los ministerios. Es digamos, un trabajo de coordinador probable. O sea, va a tener que estar, evidentemente, porque cada ministro tiene su propio pliego. ¿Cómo tendría...? En la ley hay varios vacíos. No se sabe, señor que tiene rango, va a tener rango de ministro, no sé si puede ver pues un ministro sin cartera, qué funciones, qué responsabilidades va a tener, qué obligaciones puntuales va a tener, porque como hemos visto tanta experiencia negativa en el Perú, a veces nos nombran, se van, pero eso y se no va a se sabe si es funcionario público o no es funcionario público, no se sabe nada. En cambio, los ministros, cada uno sabe su cartera, y ellos, según esta ley del 2011, que no se ha derogado, debían llevar a cabo la reconstrucción. Ahora, entonces yo no estoy de acuerdo que sean este tipo de experimentos, María Jesús. Fíjese, cada ministro, entendemos pues que cada ministro maneja un sector, un ramo, ¿no es cierto? Entonces tampoco los ministros pueden estar, si bien es cierto, en el área de la emergencia, en la etapa de la emergencia hemos visto a los ministros en efecto en el campo. Pero luego de esto, la reconstrucción requiere una persona ad hoc para la reconstrucción. Sí, pero María Jesús, no, yo no creo que sea coordine con los ministros, con agricultura, con vivienda. Porque una sola persona no va a cumplir esa gigantesca tarea. Y por eso la ley del 2011 dice, se crea un sistema, un conjunto de funcionarios de alto nivel encabezados por el primer ministro y abajo todos sus ministros, incluso un Consejo Nacional encabezado por el mismo presidente. No nos va a gobernar, pues, porque están haciendo un gobierno paralelo, un director ejecutivo que no se sabe qué responsabilidades tenga. Tiene que ser un grupo, pues, de funcionarios. Los que dicen, ¿usted hubiera preferido que dirija este proceso el señor Vizcarra? No, el señor primer ministro, conforme a esa ley. Señor primer ministro, que haya un consejo, como dice también la ley, encabezado por el presidente. ¿Quiénes gobiernan? Pues el gabinete, no un director ejecutivo que, no sé, puede tener grandes pergaminos en la área privada, estudios en el extranjero,
pero que no y conoce tiene el Ejecutivo, ¿no? Porque ha sido viceministro también cierto, en el pero gobierno de está un poco Toledo. alejado hace tiempo, pues, del manejo. Quizá por el lado de las pormenores, APPs, ¿no? O del lado de las obras por impuesto y el aspecto privado es lo que se quiere un poco. En fin, pero respetamos la opinión de un congresista francamente, una ley, como si hay usted. una ley, María de Jesús, una ley que le da la responsabilidad a los mismos ministros. ¿Cuál va a ser el ¿para qué comportamiento sacar del otra ley? Congreso? Ya han aprobado la ley de la Sí, la hemos reconstrucción, aprobado ¿no? y Acción Popular ha votado a favor para que no digan, no, están poniendo peros, no quieren, están poniendo trabas, no, y les hemos explicado. Y le hemos dado los detalles. En el mismo acuerdo nacional total, ¿eh? le hemos dicho. Fiscalización, ¿no? Sí. En el marco de la reconstrucción con cambios. Bien, vamos hablando de otros temas, congresista. Muchas gracias por su opinión. Fíjese, la reforma electoral, ¿cómo va este proceso? Idas y venidas, los temas, por ejemplo, de las empresas. Los gobiernos no podrán ya entregar, ¿no es cierto?, bajo la figura de donaciones a los partidos políticos. Sí. Uno de los puntos álgidos de la reforma. El que las empresas financien a las campañas electorales, a los partidos políticos. Tampoco gobiernos extranjeros, obviamente, pero empresas no, porque cuando uno recibe dinero de las empresas, como ha pasado en muchos de estos gobiernos... ¿Esto cambia la propuesta inicial del Ejecutivo? No, esta propuesta y de varios partidos políticos que se han conseguido en el extranjero. El Ejecutivo más bien mantenía el financiamiento de las empresas. No es... Y a veces pues yo reniego y cuestiono porque está pasando algo en la realidad y las autoridades no quieren ver y toman modelos que han traído corrupción y todo lo demás. Pero ya se aprobó el cambio en el Congreso, ¿no es cierto, ya se aprobó en el grupo de trabajo. No gobiernos, no empresas, no personas jurídicas. No personas jurídicas con fines de lucro, nada. Pueden ¿Por qué? financiar. Porque campañas hipotecan, o partidos. pues tú recibes de la telefónica, de los bancos, o dinero, y ya quedas hipotecado, como ha sucedido el caso de Odebrecht, ¿no? Que daba dinero para las campañas y les daban obras con coimas. Entonces, eso trae corrupción. No, algunos dicen, no, que sigan dando, hay que transparentar, más bien, que den dinero nomás y hay que decir quiénes dan dinero. Yo creo que no, porque eso hipoteca a los gobernantes y ese es un motivo para las grandes... Y se presta corrupción. Muchísima corrupción. Se presta mucha corrupción. Y legalizan la corrupción. Le sacan leyes para la corrupción. O sea, legalizan la corrupción. Ya. ¿no? Entonces ha quedado clarísimo que empresas no podrán aportar a partidos políticos, menos gobiernos extranjeros. Porque después parece, pues, María Jesús, una campaña comercial. Correcto. Y no un evento democrático, electoral. Político, pon pues ¿no? tus propagandas forma razonable y después ensúciate los zapatos. Y nada de asesores de otros países que cobren millonadas y eso, ¿no? Claro. En fin, congresista, ¿quién va a financiar los partidos políticos en todo caso? Se está poniendo, en primer lugar, que sean pues las personas particulares las que puedan aportar, personas no empresas, sino personas privadas, Juan, Pedro, María, los que puedan ser afines a ese partido, los que quieren apoyar a esa propuesta política. Ya, pero habrá que ver también la fuente de ese dinero de aporte, ¿no es cierto? ¿Quién tiene que investigar eso? Se busca transparencia. Se está estableciendo la participación de la unidad de inteligencia financiera. Finalmente se fortalece la UIF. Yo creo que sí, ahí tomo la propuesta del Ejecutivo, en el sentido que la unidad de inteligencia financiera lo verifique la situación de los candidatos desde el inicio, que vea de dónde reciben plata, cómo entra. Así es, ¿con qué entra? Si es una persona decente o un tipo que está recibiendo dinero de lavado de activos. Hemos visto la experiencia del señor Humala, que recibía plata no sé hasta de dónde, y de otros más. Entonces, a mí me parece positivo. A mí me parece positivo que como candidato demuestres conducta intachable. ¿Y de dónde recibes dinero? Y si tienes que levantar tu secreto bancario, levántalo, porque una persona que quiere dirigir un país, una región, pero eso también tendría que ajustarse, por ejemplo, para alcaldes, gobernadores regionales, congresistas. Es para todos, ¿no? para todos. Yo voy a proponer eso el día lunes. Qué bueno. Que vamos ¿En qué va a consistir su propuesta, congresista? En que se respalde esto, que la unidad de inteligencia financiera... A ver este candidato quién es, de dónde recibe dinero. No, ¿y a qué se dedica? ¿De dónde viene la plata? Porque ahí se filtran los corruptos. Ya has visto un alcalde que se dedicaba al tráfico de terrenos, el otro presidente regional que tenía sicarios en el gobierno. Esto es pues terrible. Entonces, esa experiencia que tú estás viviendo, debes tomarla. Entonces, a mí me parece eso positivo. Perfecto. Que intervenga la UIF para ver las fuentes de dinero que recibe el partido, que debe recibir
cantidades razonables. El subsidio del Estado, congresista, a los partidos políticos. El subsidio del Estado yo creo que puede ir por la franja electoral. Es decir, todos los partidos en el canal del Estado que tengan su publicidad de manera igual, ahí pongan su símbolo en ese concepto. Yo creo que eso, claro, porque de otra forma sería si hay trata una ley que ya se aprobó antes de que se da también recursos económicos a los partidos para que hagan trabajo de funcionamiento de su partido, ¿no? De investigación, de capacitación doctrinaria y todo lo demás, claro, no sí. para campaña. Claro, a través de OMPE, de Jurado Nacional de Elecciones, claro, ¿no es cierto? Que es el Estado. Capacita a los militantes jóvenes, que haga los plenarios, en fin, que atienda al público. Yo he dicho que se debe atender al público. Los partidos políticos deben ser un instrumento mediante el cual también se ayude a atender bueno, y eso ayudaría también a su democracia interna, ¿no? Así es, porque sería... si a ti te han resuelto, digamos, tu agua, tu desagüe, a través del Partido de Acción Popular, la gente va pues y apoya a ese partido. Correcto. Pero si no le ayudas en nada... Nada de dádivas tampoco. Nada, nada de eso, sino que la gente vaya y se sienta apoyada, atendida por el partido que va a respaldar. Perfecto. Y que ese partido pueda atender la valla, congresista, y estamos ahora viendo lo del 4% sí, yo de las firmas. ¿Qué opina? Propuse 3% que se baje la cantidad de firmas para constituir un partido para inscribir político, un partido político. ¿Ya? Entonces, los colegas dijeron que se mantenga en 4, yo dije que se baje la valla electoral, otros colegas incluso dijeron que se baje mucho más, la propuesta del Ejecutivo es 1%. ¿No es cierto? El problema acá, María Jesús, y la experiencia también nos dice, es que se forman partidos de forma coyuntural. Es decir, solamente para las elecciones. Casi no ganan estacionales. Y desaparecen. Claro, estacionales. Casi estacionales. Entonces, eso también es una estafa del país, ¿no? a la población. Correcto. Porque después entran algunos al gobierno, tienen la suerte de entrar, y después desaparecen, no sabe quién es ese señor, no tiene organización, no tiene nada. Y eso no pasa a tiene todo comités. nivel, ¿Quién ¿no? responde? Parece en competencias nacionales, regionales, provinciales. Entonces, tienes que tener pues un respaldo mínimo de firmas y un tiempo de funcionamiento. Perfecto. El otro día hablábamos aquí con uno de nuestros invitados y planteábamos, por ejemplo, el tema de que el partido, que ya haya tenido, ¿no es cierto?, alguna persona vinculada al partido, debería perder su inscripción en caso de corrupción o en caso de... lo que podría pasar, por ejemplo, con Chimpuncayá, con algunas otras agrupaciones. ¿Qué opinan? Sí, yo estoy de acuerdo que el partido que puede incurrir, como el caso, como tú dices, ejemplo... Bueno, no hay nada personal en esta agrupación, pero por citar, digamos... pero hay que decir las cosas tal como son. Esa organización de Chimpuncayón más parece una organización delictiva que un partido político. Entonces, cuando se presentan esos casos, esas organizaciones deben desaparecer porque están sacándole la vuelta a las obligaciones de la democracia, tienen los compromisos que debe tener un partido político y se dedican a delinquir. Entonces eso no sirve, eso es una estafa. Y regalan por acá, llevan regalos, entregan víveres y en base a eso mantienen pues el respaldo y eso trae pues mucho daño al país. Entonces yo creo que en esos casos obviamente... La demanda ante el Tribunal Constitucional, congresista, yo le decía, usted me va a corregir seguro, ¿no? Es así. No es la ley antitransfugismo, ¿qué es lo que va a pasar? No nos merecemos los peruanos realmente parlamentarios que cambien de color de acuerdo a la ocasión, ¿no? Sí, yo estoy en contra de aquellos que se salen de un partido al otro por situaciones subalternas, por dádivas, por entregas, eso es el transfugismo. Pero esta ley que aprobó el fujimorismo era para que no se salgan sus congresistas. Porque, sí, simplemente dice, el que se sale, paria, no puede hacer esto, no puede hacer el otro, no tiene transfusión. No debería ser así. No debería ser así, debería decir, el congresista que por dádivas, prebendas, por razones subalternas se salga, castigado. Pero imagínate una bancada donde alguien se sale denunciando corrupción y se prueba la corrupción. Y encima tiene que ser paria. Agarran, te votan y todavía te castigan. Entonces no tiene sentido. En transfugismo es cuando tú pasas al TC. Nosotros hemos presentado una demanda para que esta ley sea declarada inconstitucional. El Tribunal Constitucional dirá la última palabra. Muy gentil el congresista Johnny Lejano Anzieta de Acción Popular con nosotros en 7.3 Noticias.